Espacio literario y de arte, como siempre, con muchas secciones breves, pero entendemos que son interesantes para poder compartir entre todas y todos. Por ejemplo, iniciar un segmento que tiene que ver con recordar a mi querido amigo y compañero de tareas durante más de 30 años en este ciclo. Me refiero a Julio Bepré, por quien pido un fuerte aplauso. Julio, aparte de ser un estupendo poeta, dramaturgo, ensayista, también era un excelente traductor, amaba la poesía italiana y bueno, había traducido a muchos poetas de aquella urbe. Y un día charlando me decía que estaba preocupado porque tenía un material para publicar, un libro justamente con autores italianos que él había traducido y lamentablemente no encontraba ninguna editorial interesada, ¿no? en poder publicar un material valioso, porque son traducciones de autores, muchos de ellos que acá no son conocidos, porque conocemos los clásicos, pero hay muchos que son más contemporáneos y que en general uno los conoce a través de las traducciones. Hoy todo es más fácil por el tema de internet, pero de todas formas igual este trabajo que él había realizado, trabajo muy valioso. Entonces yo le decía, bueno Julio, ¿por qué no hacemos una cosa? Para darle difusión, comencemos a publicar algunos de los textos en la revista Generación Abierta, en la página web, y así fue que, bueno, pudimos publicar algunos de esos autores italianos que Julio había traducido. En total creo que fueron 5 o 6. Y bueno, vamos a inaugurar este segmento que va a llevar el nombre de él, en principio con los autores que él pudo traducir y, digamos, publicar en Generación Abierta. Y después vamos a seguir con otros autores italianos que están en ese libro que Julio hubiera querido publicar. Le voy a pedir a Nora que se acerque porque lo vamos a compartir con ella este segmento, comentando un poquito sobre el autor y con alguna lectura de los libros. Bueno, Corrado Goboni es el autor que Julio publicó por última vez en citas con poetas italianos, versiones y notas de Julio Bepré. Nacido en Tamara Ferrara en 1884, dice Julio, murió en las proximidades de Roma en 1965. Goboni se expresa así respecto de su visión lírica. He amado siempre las cosas tristes, la música errante, los cantos de amor de los viejos en las hosterías, las plegarias de las monjas, los mendigos pintorescamente harapientos, las convalecientes, los otoños melancólicos llenos de adioses, todas las cosas tristes de la religión, las cosas tristes del amor, las cosas tristes del trabajo, de la miseria, y a pesar de este reconocimiento de sus limitaciones. Goboni sorprende por la rotundidad y matices de su espectro expresivo. Dotado de una no común imaginación lírica, dice Julio, reiteramos, este autor logra textos incuestionables y es por ello que es legítima su importancia en la poesía italiana del 1900. Bueno, Nora va a leer uno de los textos. Hola, buenas tardes a todos, un placer nuevamente estar acá en La Dama de Bocchini junto a todos ustedes, recordando, como bien dijo Luis, a Julio Bepré a través de sus traducciones y en este caso de Corrado Goboni. La lluvia despliega su velo. La lluvia despliega su velo en el huerto como un banderín ceniciento. Y cada cosa se humilla y entristece y las flores parecen ser de tela. La iglesia de un férvido convento insiste en su blanca reprimenda.
Un gorrión sobre las tejas mustias trina sus motivos empapados. Desde lejos su melancolía renguea como un animal de la verberia. En su cajita azul celeste arrullan las palomas en sordina. En una tabla contra un ventanal cerrado, un gato quizás detrás ronronea. El agua en menudas gotas fulgura sobre las flores en las vasijas de barro. Dice Julio, después de haberse acogido a un periodo crepuscular, Boboni se agrupó entre los autores de tendencia futurista, pero esta actitud, dice él, ha sido en el autor casi accidental. Hacia el final de su vida tuvo también cierta inclinación surrealista. Publicó en importantes órganos literarias como Poesía, La Boca, Los Serva, entre otros. Hijo de agricultores, él también se dedicó a esta actividad y a la crianza de pollos, cerdos, etc., además de haberse desempeñado como archivista. Tuvo una tragedia porque bueno, su hijo fue fusilado por los alemanes en una atroz matanza, algo que lo marcó evidentemente. Obtuvo como autor diversas distinciones, entre ellos el premio Viareggio en 1933, y tiene una vasta obra publicada. Otro punto. Las dulzuras. Los domingos azules de la primavera, la nieve sobre las casas como una peluca blanca, los paseos de los amantes a lo largo del canal, hacer el pan en la mañana del domingo, la lluvia de marzo que golpea sobre las tejas grises, las grisinas florecidas por sobre el muro, las cortinas blancas en las ventanas del convento, las campanas del sábado, los cirios encendidos delante de las reliquias, los espejos iluminados en las habitaciones, las flores rojas sobre el mantel blanco, las lámparas de oro que se encierran a la noche, los crepúsculos de sangre que mueren en las murallas, las rosas mustias sobre el lecho de los enfermos, tocar el piano un día de fiesta, el canto de cuclillo en la campiña, los gatos sobre los alféizares, las candorosas palomas sobre los techos, las malvas en las macetas, los mendigos que comen en los umbrales de las iglesias, los enfermos en el sol, las chiquillas que se peinan de oro en el sol sobre las puertas, las muchachas que cantan en la ventana. Dice Julio Bepré de Boboni, es un poeta de extraordinaria riqueza imaginativa, surgida de un estado de ánimo en el cual el asombro, la alegría y el juego analógico ante la naturaleza se entrelazan y renuevan continuamente. Inventa frescas imágenes e impensables relaciones entre las cosas. A veces surge un tono algo patético, especialmente cuando alude a ciertas situaciones familiares, pero siempre con un resultado simple y natural. Dejando entrever acá, ¿no?, como que a pesar de toda esta tragedia que tuvo con la hija, ¿no?, pudo desde algún lugar hacer caso a lo que decía Eliot, ¿no?, que el autor tenía que tomar cierta distancia emocional como para poder construir un texto, digamos, con cierta dignidad, ¿no? Creemos que esto es lo que Julio, que es un viejo conocedor, tiene 2 o 3 libros escritos justamente sobre la poesía, que en algún momento también lo vamos a comentar en la radio, nos ha dejado. Así que bueno, hoy arrancamos con este homenaje a Julio Bepré y continuaremos en los próximos encuentros. Gracias. Gracias, Nora, porque la lectura es muy linda. Le voy a pedir a María Marta Donet que se acerque. Vamos a ir al segmento Narraciones breves, Susana Watt, en tributo a nuestra querida amiga que
formó parte también de nuestro equipo de coordinación durante varios años, una maravillosa narradora, una mujer muy comprometida con su tiempo, que estuvo en momentos muy delicados de nuestro país y siempre poniéndolo, ¿no? Así que fue un gusto que ella compartiera algunos de sus últimos años justamente en nuestro ciclo Aliberti. Y bueno, cuando ella falleció lo invitamos a María Marta para que se sume y con mucha gloria también. Así que adelante. Gracias, Luis. Gran desafío y bello compromiso esto de estar en narraciones breves y microficciones de Susana Guad. Bueno, para empezar este año 2026 con el tema de narraciones breves y microficciones, decidí hacerlo con Marco de Nevi. No te fuiste chiquitas, ¿eh? No, por supuesto. Marco de Nevi, además amigo de Luis, no lo sabía yo, así que cuando le dije a Luis que lo traíamos a Marco, bueno, muy contento. Y la verdad que es maravilloso escritor, 1922-1998. Y vamos a acercarnos a de Nevi a través de, no solo de las novelas que ha escrito, porque es ensayista, dramaturgo, y bueno, y muy reconocido. Cuando nombramos a Marco de Nevi seguramente nos viene a la mente Rosaura a las 10, su famosa novela, una historia fragmentada en voces y que nos deja una reflexión. La verdad no como certeza, sino como construcción, perdón. Lo hice escrito a mano con mi letra y no me la entiendo porque bueno, no andaba la impresora, así que lo tuve que escribir. Bueno, una historia fragmentada en voces y que nos deja como reflexión, la verdad, no como certeza, sino como construcción. Hoy nos vamos a referir a sus microficciones y cuentos breves. Marco de Nevi ha tenido muchos relatos breves maravillosos, todos, y bueno, también escribió un libro llamado Falsificaciones, y bueno, en él relata varios de estos cuentos y microficciones. Lo hace de una manera muy inteligente, ahorrando al máximo las palabras y muy irónica. Esto hace que él no solo simplemente acorte los textos, acorte la historia, sino que también cambia el punto de vista. Y es en este gesto donde aparece algo muy interesante. Lo conocido deja de serlo. Él habla de mitos, de autores universales, y como decía recién, acorta las historias y las desplaza. Voy a leer Penélope. Penélope tejía de día y destejía de noche. No lo hacía para esperar a Ulises, lo hacía para no terminar nunca. En esta microficción ya no es la fidelidad de Penélope, habla también del tiempo, de la espera y de la imposibilidad de cerrar. Adán y Eva. Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente. La serpiente no dijo nada, fue la única que entendió todo. Aquí aparece la ironía, pero no solo como humor, es una forma de pensamiento. Porque de Nevi no corrige la historia, la desplaza, y en ese desplazamiento aparece otra verdad que nos obliga a mirar desde otro lugar. Narciso se inclinó sobre el agua, no se enamoró de su imagen, se enamoró de alguien que jamás podría alcanzarlo. Aquí el amor ya no es reflejo, es distancia. Hay textos que cuentan historias y hay textos que la interrumpen. Don Quijote cuerdo. El único momento en que Sancho Panza no dudó de la cordura de Don Quijote fue cuando lo nombraron, a él, a Sancho, gobernador de la ínsula Barataria. Cuento de horror.
La señora Smithson de Londres, estas historias siempre ocurren entre ingleses, resolvió matar a su marido, no por nada, sino porque estaba harta de él después de 50 años de matrimonio. Y se lo dijo: Tadeus, voy a matarte. Bromeas, Eufemia, se rió el infeliz. ¿Cuándo he bromeado yo? Nunca, es verdad. ¿Por qué habría de bromear ahora y justamente en un asunto tan serio? ¿Y cómo me matarás?, siguió riendo Tadeus Smithson. Todavía no lo sé. Quizá poniéndote todos los días una pequeña dosis de arsénico en la comida, quizás aflojando una pieza en el motor del automóvil, o te haré rodar por la escalera. Aprovecharé cuando esté dormido para aplastarte el cráneo con un candelabro de plata. Conectaré a la bañera un cable de electricidad. Ya veremos. El señor Smithson comprendió que su mujer no bromeaba. Perdió el sueño y el apetito. Enfermó del corazón, del sistema nervioso y de la cabeza. 6 meses después, falleció. Eufemia Smithson, que era una mujer muy piadosa, le agradeció a Dios haberla liberado de ser una asesina. Por eso la ironía de Marco de Nevi, y había muchísimos más, me hubiera gustado traerlos, pero bueno, el tiempo. Gran manejo de la palabra, gran manejo de la sugerencia, porque como siempre digo que en la microficción no todo es lo que se dice, sino que es lo que se sugiere, que esta es la conclusión que traje hoy, que en la microficción lo importante justamente no es lo que se dice, sino lo que se activa en quien lo lee. Y de Nevi confía en eso. Por esa razón no explica, no desarrolla, sugiere. Y en esa sugerencia el lector completa el sentido. Yo espero que los que han disfrutado de estas microficciones, narraciones breves de Nevi, también se acerquen a este libro, Falsificaciones, que reúne la mayor cantidad de microficciones, narrativa breve, que es excelente, irónica y, como dije antes, sumamente inteligente. Muchas gracias. Muchas gracias, María Marta. Aprovechamos para decir que el libro Esa pesada carga del silencio, que publicó María Marta con Adriana Gaspar, que presentamos en el encuentro anterior, está en venta en un precio popular, 10.000 pesos, ¿no? Así que en esta reedición que han hecho, han venido bastante otra vez, acá hay algunos libros. Bueno, y hablando de libros, vamos a pedirle a Roberto Romeo de Vita que se vaya acercando, porque el año pasado se publicó una antología de poesía cubana argentina, y bueno, Roberto tuvo una organización por acá. Adelante. ¿Qué organización tengo yo? Estuviste en la organización. Secreta, conspirativa. Bueno, hemos invitado a algunos poetas, ¿no? Eso, claro, invitarlos vos. Bueno. Hola. Gracias. Bueno, vamos a llamar a los argentinos que están acá. ¿De dónde? Bueno, está anotado Carlos Norberto Carbone, pero va a leer esta noche, ¿no? Ah, bueno, se cuida para el final. Claudia Adriana, nada que no los veo. Sichero no está. Son 21 argentinos que participaron en esta antología. Celia Volontieri tampoco está. Dora Angélica Roldán, sí está. Elena Eirenmendi, sí que está. Adelante, adelante. Pasen. Fabián Rodríguez Fava no está. Gladys Cepeda está. Graciela Abrón de la ciudad de General Pueyrredón no está. Laureano Ascoli de Rosario no está.
Rosario no puede, se le perdió el tren. Luis Raúl Calvo, está acá. Mariela Miranda de Rosario no está. María Amelia Adinova. ¿Vino? Me mandó un mensaje. No, me parece que se perdió. Pero no lo veo, Luis. Bueno. ¿Alguno más? Nora Patricia Nardo, que figura, no quiere participar. Bueno, si alguno está en la antología y se acuerda, yo no veo de acá. Silvia Crespo. Ah, Silvia Crespo. Silvia Crespo, adelante Silvia. Por eso no los veo. Listo. No quedó nadie afuera, ¿no? Silvia Crespo. Falta una sillita. ¿Vos no estás en la antología? Ahí está, Paco gracias. Alejo. Gracias, María. ¿Por qué no estás? Porque quisiste entrar. Bueno. Bueno, comentaba brevemente, digamos, cómo se constituyó el libro, porque ustedes saben que no hacemos presentaciones de libros. Cuando Roberto me comentó, le dije, mira, presentaciones no hacemos, pero bueno, pueden venir algunos poetas que forman parte de la antología a leer un texto cada uno, y bueno, por supuesto, sí, comentar brevemente un poco cómo se gestó el libro. Sí, no es una presentación, es una lectura colectiva. Bueno, esto empezó el año pasado, cuando uno de los poetas de allá de Santiago de Cuba, Rodolfo Tamayo, quería hacer una patriada, se mandaba. Ya estaba empezando la cosa bastante fulera en la isla, ¿no? Estaban cada vez más aislados. Y fue pidiendo, primero a México, de tratar de hacer un evento cultural. Ellos querían grabarlo y que lo televisaran. Con México no sé qué pasó en ese momento y no lo pudieron hacer. Se dirigieron a una amiga nuestra, una poeta de Santiago de Cuba, que se llama Juanita Puchecala, que estuvo acá varias veces, hace unos años, en el Café Literario de Antonio Aliberti, y ella le dijo, bueno, vamos a pedir ayuda a la Argentina. Y es así como nos relacionó con este poeta, Rodolfo Tamayo, que trabaja en la UNIAC, en la Unión Nacional de Artistas y Escritores Cubanos. Y bueno, nosotros un programa de televisión no podíamos hacer. Le propusimos hacer una antología, aceptaron y la confeccionaron prácticamente allá, en la isla, ¿no? Y tiene todos los requisitos que tiene que tener una antología. Los cubanos son muy rigurosos en este. Tiene portada, índice, prólogo, introducción, selección de textos, que son los poemas, referencias bibliográficas, notas de editor y semblanza de cada uno de los poetas. Y aparte ellos se encargaron de conseguir el registro de propiedad intelectual y el BICN, allá directamente. Todos los poetas cubanos que participaron donaron su aporte. Ustedes saben que en Cuba, aunque hagan un solo poema y lo publiquen en una revista literaria, le pagan. Porque no es un derecho de propiedad, es un derecho de trabajo. Es un derecho de trabajo. Bueno, pero lo donaron. Aquí en la Argentina también. Y si no lo donaban, bueno, tienen que donar igual. Bien, ¿qué puedo decir de la antología? Participan 21 poetas de Cuba y 21 de aquí de la Argentina. Como yo tengo muchos amigos, participaron todos. Algunos no se enteraron. El valor de esto es que el tema es el café. Nos hemos reunido alrededor del café. Si bien en la Argentina creo que se toma más mate, pero últimamente el café es un motivo de unión. ¿Por qué se llama el café? Porque en estos últimos tiempos, en los cafés literarios de allá de Santiago, consiguen café e invitan a la mayoría de los ancianos del pueblo y le dan una tacita de café para que participen, porque se hace todo en forma colectiva. Hemos conseguido que la última edición la regalara el editor, se ablandó. Todo lo que vamos a conseguir con la venta en otros lados de esto va a ser para los paneles solares de las islas.
saben que el mundo está gobernado en este momento por un loco desatado que dijo, después de Irán vamos a ir por Cuba, directamente. Y vamos a ver, Cuba se va a defender hasta la última piedra, pero sabemos que es una potencia y que no es un tigre de papel. Y está muy peligrosa la cosa, muy, muy, muy peligrosa. Por eso estamos haciendo eso. No censuren. Bueno, vamos a pedir acá a los compañeros poetas que integran la antología. Vamos a empezar por la izquierda. Voy a empezar. Allá. Bueno, que diga su nombre y el poema. ¿Se escucha? Bueno, soy Silvia Marina Crespo y voy a leer Café Chino. Semejante a un refugio, este punto de reunión o nudo de amarre para detenerse a mirar la cuchara que gira dentro de la taza donde se disuelven los días. Dibujo breve en la borra de un café chino. Intento de fundir el cielo desmoronado con el latido de la tierra. Enlace de momentos que quieren huir espantados con aquellos que insisten en ser chispa debajo de una caricia. Hago trabajo este dibujo en la borra de un café chino. Una grieta en el silencio de los siglos, donde ver pasar las balas del pensamiento hacia el centro del desvarío, el grito sin aliento, los antros de la avaricia, donde detener el canto profundo que entonan los que fueron, los que recordamos, los que vemos arder en un abrazo, nido y raíz entre el sueño y la vigilia, efímera belleza de este dibujo en la borra de un café chino. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la convocatoria y dos cosas quiero decir antes. No voy a leer un poema mío, sino voy a leer un poema cubano de una poeta cubana. Hoy se cumplen 50 años de la madrugada en que se llevaron a Haroldo Conte. Libertad de Arriba Díaz, la mujer de los espejos. Siempre abrió las ventanas sin amanecer. Pintó mis cuadernos de escolar llenos de garabatos. Siempre lleva lo que hay fuera de mi corazón. Ahora está en esa torre de rojas arañas. Ahora está frente a mí en esa puerta. Mi madre traerá de nuevo la taza de café y limpiará los espejos con verdes canas. Gracias. Bueno, hola, gracias por la convocatoria a Roberto y gracias también a la Liberty que nos invitó a participar en la lectura de hoy. Leo mi poema de la antología. Balcón diminuto entre las plantas de marzo. Hoy en un rinconcito del balcón diminuto entre las plantas de marzo, casi como escondidas de mis carceleros, te estoy leyendo a ti, poeta, ahora, y somos. Mientras en otro lado atesoro papeles y ediciones, como quien quisiera preservar las experiencias del amor. Tantas ha habido, tanto amor nos ha habido, ay, habrá mi Dios. Nació y murió, y aún así, vivito y coleando, una vez más renacerá mañana. Ya verás,
Vos solo esperame, amigo, amiga, hija, cielito. Yo ya voy llegandito para hablar contigo entre el aroma del café y abrazarnos. Bueno, buenas noches a todos. Quiero decir, como dijo Dora, voy a decir algunas cositas con respecto a este tema. Primero, Luis, gracias por la invitación y por brindarnos el espacio. Especialmente a vos, Roberto, por esta hermosa convocatoria. Yo lo que rescato de las antologías siempre, pero especialmente de esta, es lo colectivo. A mí me parece que en momentos donde el individualismo está haciendo estragos en las sociedades, creo que la idea de lo colectivo rescata lo mejor que tiene el ser humano, que es tras una consigna, tras una palabra, y la poesía nos une. O sea, no hay fronteras, porque realmente la idea del café, más allá de lo que cada uno tome o no tome, representa como símbolo, ¿no? La unión de la palabra, el separar fronteras, y aparte, como dice Roberto, tratar de apoyar a un pueblo que la está pasando muy mal, y nosotros también. Así que solo quería decir eso. Gracias. Bueno, mi poema se llama A cuentagotas. La ciudad, estirpe famélica, me transita incesante. Las esquinas son aves sonámbulas, con pupilas fluorescentes. Bajo lluvias agolpadas entre sombras, cada bar, con sus máquinas épicas, describe el balance, salpicado de histeria e historia. Los rincones se impregnan de ecos misteriosos, aroma de soles, solitarios a destiempo. El destierro de un amor, muerte, renacimiento, sobre la madera, el café, es mar profundo, infinito. Cada pocillo, nave, de su vapor emerge la noche y tiende la mano ante el naufragio. Muchas gracias. Bien. No, lo que quiero decir que la antología es un hecho colectivo y es verdad. Yo lo único que hice fue recoger los poemas y enviarlo allá a la isla, lo hicieron. Y también agradecer los grandes amigos que tengo acá con Luis, que siempre nos da una mano, Nora, y hemos salido de situaciones peores. Voy a leer un poema de una poeta cubana, de Juanita Poché Cala. Ella escribió Alguien. Alguien me hablará de versos y canciones danzando en mis apuntes. Tal vez sugiera que escuche más a Plácido Domingo y quiera que sueñe con vuelo de palomas. Me recordará que soy de Piscis cuando lloren las tardes y decida una taza de té o un café o los cigarrillos que hacen, terminan con una sinfonía de tos desesperada. Aplaudirá esa voluntad de echar a correr el lápiz y finalmente me regalará una molécula de ternura. Gracias. Bueno, hay algunos libros que están en venta para apoyar, ¿no? Sí, estamos en los que se vendan a la librería y los que quieran le vamos a pedir a los que están dentro de la antología si pueden. Sí, tuvimos la suerte que la última edición la regalaron, la regaló un editor solidario, porque esto es una edición alternativa que se hace en un bar. El libro está a precio de 4.000 pesos. Bueno, muchas gracias Roberto. Gracias Luis, gracias Nora, todas que gracias Adriana. Gracias. Con la lectura, bueno, con la participación. La vamos a presentar el domingo en un lugar y también todo lo que se venda es para comprar paneles solares. Bueno, bravo.
Bueno, le voy a pedir a Diana Gaspar que se acerque, vamos a ir al segmento de artes visuales. Vení, Bárbara. Bueno, buenas noches a todas, a todos. Hoy vamos a entrevistar a una artista visual, fotógrafa, Bárbara Prag. Yo a Bárbara la conocí hace 2 años, ¿no? Más o menos. Hace 2 años en el Museo de la Mujer Argentina y realmente quedé muy impactada con su obra, pero también con ella, ¿no? Cuando hay empatía con la otra persona, incluso con el discurso que ella tenía también para su obra y que sigue teniendo, ¿no? Que eso me parece también fundamental, la coherencia entre lo que estamos viendo y lo que se dice. ¿Qué tal? Bárbara se llama Bárbara Prag, no sé si antes lo dije, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias, Adriana, por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, me gustaría que le cuentes acá al público cuál fue tu primer muestra, que fue Pasares, ¿no? En el Museo de la Mujer. Sí, la muestra se llama _Pasares. Se llama así porque tuvo que ver con un periodo de mi vida. En el 2020, mientras todos pasábamos pandemia, tuve la suerte de enfermarme. Así que estuve, además de pasando por eso, que estábamos pasando de forma colectiva, también me enfermé durante 1 año y medio. Y en ese tiempo, voy a contar un poquito la previa. Sí, totalmente, sí, sí. En ese tiempo, cuando podíamos salir, iba de mi casa a un café que había en el barrio de Chacarita. Y en esas caminatas, de repente, un día me detuve a ver con atención lo que estaba en mi barrio, ¿no? Empecé a ver las ventanas, las puertas, los pájaros apoyados en los cables, el sol atravesando los árboles, y me empecé a sentir mucha belleza. Era demasiada belleza. Y me pregunté que dónde había estado. Hacía 10 años que vivía en Chacarita, y digo, ¿dónde estuve estos 10 años? No sabía que había tanta belleza. Así fue que empezó en ese momento un periodo durante 1 año y medio donde empecé a recorrer Chacarita, otros barrios de la provincia de Buenos Aires y también Entre Ríos, y no paraba de sacar fotos, ¿no? Saqué 10.000 registros fotográficos en ese tiempo. Obviamente, bueno, por suerte me curé, terminé ese proceso, y de ese proceso es que nace la muestra _Pasares, ¿sí? Más que una muestra, es una instalación fotográfica. Pasares porque tiene que ver con mi pasar en esta vida. Yo de alguna forma quería dejar rastros de mi mirada, no sabía en qué iba a desembocar todo. Evidentemente en mi inconsciente yo quería dejar mi mirada en este mundo. Y el guión bajo, que en verdad fue accidental porque cuando armé mi Instagram, Pasares ya estaba usado, tuve que ponerle algo más y se me ocurrió poner un guión bajo. Pero cuando viene la época de la muestra, que yo quería poner Pasares solamente, no me gustaba cómo quedaba. Me faltaba un algo y me puse a indagar qué significaba el guión bajo. El guión bajo en la época de la máquina de escribir, que todos hemos usado, se usaba para subrayar. Sin embargo, en la era digital, el guión bajo representa llenar un espacio vacío. Y para mí la fotografía llenó un espacio muy importante en ese periodo, y además de llenar mi propia vida, porque me la pasé buscando toda mi vida cuál era el sentido de mi vida, y lo descubrí sin querer buscarlo, ¿no? O sea, me apareció. Entonces, bueno, esta instalación se llama _Pasares. Es un recorrido, como les dije, de 1 año y medio de mi vida, donde tiene diferentes momentos, desde el momento que yo descubro que tengo algo, ¿no? Que
estoy a la espera de información de los médicos de qué es lo que tengo. Después está el momento donde yo empiezo un tratamiento médico, donde me opero, y bueno, las diferentes etapas hasta llegar a la quietud, ¿no? O sea, en esa quietud yo hice todo un resumen de toda esa belleza que yo encontré en ese tiempo, ¿sí? Así que bueno, voy a mostrar una de las fotografías de Casares, sí. que quizás puede ser que en la mesa tengan ustedes también, no sé si ven, todos tienen creo que una pequeña fotografía de esto. Sí. ¿Cómo quieras? Sí. Bueno, ese es un talismán que me regaló una amiga en ese momento y bueno, me parecía como muy importante, ocupa un lugar muy importante en la muestra. Totalmente. Bueno, la muestra se condensó en una belleza muy particular. Además, Bárbara, cuando tuvimos el encuentro de amigas en el museo, contó todo tal cual como está contando acá, quizás con más detalles, cómo surgió desde el principio hasta el final. Ahora me gustaría que le cuentes al público, a quienes nos están acompañando, ¿qué pasó después de Pasares? ¿Cómo continúa en vos la fotografía que ya es un género que convive con vos, ¿no? Sí, exactamente. Por un lado contarles que en esa producción de esos 10.000 registros empecé a descubrirme a mí misma, ¿no? A partir de mis fotografías es que me vuelve mi propia imagen de los valores, de lo que me interesa. Y a partir de ese material es que también armó una segunda muestra que se llama Habitar la Memoria, que bueno, acá hay unas fotografías también, son fotografías que yo tomé de los pueblos olvidados de nuestro país, que se cerraron por el cierre del ferrocarril, que se fueron apagando por el cierre del ferrocarril, o por las grandes empresas que también cerraron. Y yo, bueno, empecé a buscar la belleza que aún queda en esos lugares. Entonces, esa muestra Habitar la Memoria, por un lado están mis fotos en blanco y negro sobre los lugares que quedaron, pero también hay una valija con fotografías antiguas, con cartas, donde invito a la gente a habitar esa memoria. Cuando yo hago esa muestra, especialmente bueno, cuando sucede más en los pueblos donde ya no hay ferrocarril, la memoria empieza a florecer. Parece que está como oculta, pero cuando la muestra está, los recuerdos empiezan a aparecer y la gente empieza a escribir cartas, pueden ser ficticias o no, para dejarlas en ese baúl, porque es una muestra itinerante, entonces la idea es que esa memoria circule. Y es muy interesante, ¿no? Ella hablaba de los pueblos que ya no están deshabitados casi porque ya no está el ferrocarril, y yo pensaba en esos pueblos, en esos espacios recónditos de nuestro país, donde están habitados por el dolor, pero también por la belleza. Vos haces ahora un recorrido de los barrios, y nos estabas contando a mí, a María Marta, que haces un recorrido que está como en un subbarrio de agronomía, donde estaba la casa de Juli Cortázar. Exacto. ¿Por qué no contás? Porque es una experiencia muy interesante. Sí. Hago unas caminatas que se llaman, bueno, caminar despiertos, despiertas, también invitando a la gente a caminar de la manera que yo aprendí a caminar después de este periodo que viví. Y una de estas caminatas es en el barrio Rawson, es el subbarrio, ¿no? Es en agronomía, donde bueno, hago un recorrido, es un barrio muy pequeño en forma de triángulo, y hago un recorrido donde cuento un poco la historia del barrio, donde uno con algunos textos de Cortázar, y después de esta caminata donde invito a la gente también a sacar fotos, porque todas estas fotografías yo las saqué con mi celular, ¿no? Entonces también invito a la gente que quizás no tiene experiencia o no tiene una cámara de fotos, a animarse a sacar fotos, ¿no? Entonces, bueno, después de esa caminata lo que hacemos es terminar y vamos a conocer la casa de Julio Cortázar. Es la casa donde vivió más que nada su familia, pero bueno, Nelly, la dueña actualmente, bueno, tiene toda una anécdota de cómo ella adquirió esa casa. Entonces terminamos en esa casa,
tomamos una merienda y ella nos cuenta todo lo que ha sucedido para adquirir esa casa que... Esa parte no la sabía, toman una merienda ahí. Tomamos una merienda. Qué bueno, sí, qué bueno, qué abierta. Una energía muy hermosa. Sí. O sea que es una experiencia muy linda que la haces en la actualidad. Exactamente, sí. ¿Y haces algún otro recorrido? Sí, generalmente hago recorridos por diferentes barrios. Obviamente por Chacarita, Recoleta, pero como el lado no el convencional. Claro. ¿No? Me gusta ir a los lugares donde no son los conocidos. Claro. ¿No? Claro, claro. Y un poco como para terminar, porque no contaste lo del diario que estás trabajando, que me parece una experiencia muy linda, muy atractiva, pero además muy íntima, ¿no? Para que otras personas lo puedan hacer. Sí, bueno, después de las caminatas armé un taller que se llama el Diario Personal Fotográfico, donde invito a la gente a esto, a hacer un registro de su vida, puede ser diario o puede ser semanal o como quieran, ¿no? Hacer un registro sacando fotos, escribiendo textos, pero el fondo de todo es develar la belleza de la propia mirada. Es lo que más me interesa. Me parece que en estos tiempos de tanta inteligencia artificial, lo que más quiero rescatar es la mirada humana, ¿no? Sí. Y la mirada única que todos tenemos. Bueno, la verdad que me parece muy bello todo lo que contás, una experiencia distinta de lo que todos y muchos conocen y muchas de la fotografía, ¿no? Otra forma de acercarnos como seres humanos y habitar un género que es sumamente importante y que quizás muchas personas no lo ven como un género artístico, ¿no? Que es. Así que bueno, te felicitamos por tu Muchas obra gracias. y por todo lo que nos contaste. Muchísimas gracias. Gracias a vos por participar, gracias Adriana. Vamos a ir a la música con Oscar La Higuera y Paco Rizzo y después vamos a ir a la última parte de la noche. Tenemos una sorpresa y una lectura de poesía de otros poetas invitados. Muy lindo. No, ella María Marta lo había puesto así para que nos enfoque. Paco, anda acercándote, por favor. Buenas noches. Bueno, una canción de amor contrariado de don Alfredo Citarrosa. Niña, no hubieras dicho si estabas enamorada. Amor que no da nada, no es más que puro capricho. Amor que no da nada, no es más que puro capricho. Si te has quedado triste, no es porque yo me haya ido. Un amor bien sentido no es como el que vos me diste. Un amor bien sentido no es como el que vos me diste. No me estés esperando, pasarán muchos años. Me hiciste tanto daño que te estoy
por vos no sería. Dicen los que han amado que amar es dulce y que duele. Si eso es verdad, se puede querer y ser desdichado. Si eso es verdad, se puede querer y ser desdichado. Yo sí que te he querido, vos no podrás olvidarme. Mañana al recordarme sabrás que yo sí he sufrido. Mañana al recordarme sabrás que yo sí he sufrido. No me estés esperando, pasarán muchos años. Me hiciste tanto daño que te estoy olvidando. Si volviera algún día, sé que por vos no sería. Gracias, Oscar, recordando a Alfredo Citarrosa, ¿no? Bueno, ahí se está acercando Paco Rizzo. Hola, hola, ahora sí. Bueno, tengan todos muy buenas noches. En su larga carrera literaria, porque era básicamente un poeta, don Cátulo Castillo se desasnó en poemas magníficos. Uno de ellos que después fue musicalizado y quedó así. Llega tu recuerdo entorpecido, vuelve el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara del café. El último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te busco sin que estés.
lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, el amor y el olvido y el vértigo final de un rencor sin porqué. Y al fin con tu impiedad de mi morir de pie, sentí tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. El último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te busco sin desdén. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, el amor y el olvido, el vértigo final de un rencor sin porqué. Y al fin con tu impiedad me vi morir de pie, sentí tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Muchas gracias Paco, muchas gracias Oscar. Después continuamos con nuestra buena música. Quiero invitar a un querido amigo que va a estar hoy con nosotros antes de la lectura de los poetas que invitamos. Un poco una sorpresa, que es Juan Villajana. Adelante, Juan. Bueno, en primer lugar, agradecer muy especialmente la invitación del amigo, agradecerle muy especialmente la presencia de todos ustedes. Y yo voy a ir capítulo a capítulo, cada vez que me toque, brevemente, en un tema que parece magistral, y ni algo magistral, no está mal, que es la experiencia poética en la historia latinoamericana y en la vida cotidiana. Trabajar, les hago un resumen de lo que sería esta temática, trabajar como telón de fondo de lo que implicaron determinados acontecimientos en la historia de la poesía latinoamericana, del modernismo, a las primeras vanguardias internacionales, al segundo movimiento de las vanguardias que fueron latinoamericanas. Es interesante reconocer aquí cómo la impronta, la experiencia de las primeras vanguardias internacionales replican sobre los sánsicos en Ecuador, o sobre los nadaístas en Colombia, con el dadaísmo, o el techo de la ballena en Venezuela con el surrealismo, en los años 60. Interesante cómo se replica, cómo se relocalizan las vanguardias
internacionales en los fenómenos nacionales de cada país. Luego abordar también lo que fueron los años 80 y 90 en la disputa por el canon, la gran disputa por el canon, por quién dirigía la poesía argentina, ¿no? Si él o yo, o los románticos, o los objetivistas, el neorromanticismo, o los objetivistas, o los experimentalistas, quienes se hacían cargo de dirigir la poesía argentina. Y luego lo que sería el fin de siglo y el fenómeno de la digitalización, y hasta el día de hoy el fenómeno de las micropoéticas y de las poéticas de autor, ¿no? Si al final, los años 70, 80, no culminó con la dirección de ninguno de los que se proponían como canon, ¿no? Dominante. Entonces, dentro de esos procesos hay ciertas experiencias poéticas. Acá lo que trajo Bárbara es tu nombre, ¿no? Es un maravilloso ejemplo de lo que es una experiencia poética, ¿no? Octavio Paz, primero decir algo, yo viajé mucho por toda América Latina, tuve esa suerte, decir algo que en general toda la ensayística, cuando aborda la experiencia poética, lo hace como un problema para los poetas, nada más. Y en realidad, todos, hombres y mujeres, estamos construidos por epifanías, por experiencias poéticas, por sueños, por utopías. Todos estamos construidos. Algunos ni siquiera lo saben, que han soñado alguna vez o que vivieron una experiencia poética, ¿no? Octavio Paz decía que la experiencia poética es un estado de reconciliación de los hombres y las mujeres con el mundo. Poca cosa. Y además decía que, como todos sabemos, esto estamos en ese métier, todo tema puede ser tratado poéticamente. Todo puede ser una experiencia poética. Todo puede ser una experiencia poética. Ahora acá viene la pregunta retórica con la que uno trabaja también. Bueno, si todo es una experiencia poética, ¿qué es una experiencia poética? Es una pregunta jodida, ¿no? Pero tiene su valor. ¿Cuáles son los límites? Exactamente. Entonces, yo creo que es interesante aquí reconocer este fenómeno del gran telón de fondo de la historia de la poesía latinoamericana y la vida cotidiana, esa otra tensión, ¿no es cierto?, que se produce con la creación poética. La experiencia poética, entonces, podríamos acordar que es aquella, todos tenemos experiencias poéticas, todos tenemos epifanías, pero podríamos acordar que la experiencia poética es aquella que se resuelve estéticamente, que tiene una definición final, una estética final, un poema terminado, una obra de teatro, una pintura, una muestra de fotografías. Muy bien, Bárbara relató esa experiencia poética, muy bien, maravillosamente bien, y le dio un resultado estético, un producto final estético. Cuando se resuelve, allí está la experiencia poética terminada, en esa praxis, ¿no? En esa poiesis, así planteada por Platón, vamos a ser pretenciosos un poquito teóricamente, en esa idea del pasar del no ser al ser, esa energía que se construye, lo que podría ser el estado, la infancia, el estado de infancia de la construcción poética, el procedimiento, el primer procedimiento poético, ¿no?, de la construcción poética, pasar del no ser al ser. Y hay un ensayo maravilloso que aborda esta problemática. Hay varios ensayos, ¿no?, para conocer a otros grandes, pero en Edgar Bailey, Estado de alerta, estado de inocencia. Es un ensayo maravilloso sobre lo que es justamente la experiencia poética, lo que implica la experiencia poética. ¿No es cierto? Esta idea de pasar, dice, de estado de inocencia al estado de alerta, que eso le pasa a todos los poetas, les ha pasado a todos los movimientos poéticos. Lo que hay de particular, en todo caso, que la historia de la poesía es la historia también de la forma poética. Pero aparte es interesante porque, bueno, Edgar Bailey forma parte de esta generación del 50,
Poesía de Buenos Aires, y todos ellos estaban en realidad muy interesados justamente en poder desarrollar esto que vos estás explicando muy bien, ¿no? Y la infancia del procedimiento poético es lo que nos toca a todos de una u otra forma. Lo que pasa después, es esto un poco que acentuaba recién él, es el hecho de lo que implica ya las estéticas, ¿no? Bueno, los surrealistas con el cadáver exquisito, ¿no es cierto? Los creacionistas con deshojar la flor en el poema, las formas irreverentes, iconoclastas de los dadaístas. Los dadaístas en Colombia son una maravilla, una recolocación muchos años después de ese fenómeno iconoclasta en Colombia, no es casual que decía en Colombia. Entonces, a mí me parecía interesante poder hacer cada jornada, estoy muy agradecido de poder estar invitado de aquí, contar alguna minuta lo que fueron algunos de esos procesos, ¿no es cierto?, de lo que implica la experiencia poética y en la vida cotidiana, ¿no es cierto?, lo que le pasó a ella. Eso fue un proceso dado en la propia vida cotidiana y en su propia elaboración del trabajo con la fotografía alcanzó un resultado estético final, que dijo, bueno, la experiencia poética se pudo resolver porque este producto fue realizado así. Y para no dar definiciones, en todo caso, sobre la poesía y ampliar esta posibilidad para todos, ¿no?, recordar, con esto termino, algunas frases que me parecen muy excelentes, muchas más por recordar algunas de ellas, ¿no? Cuando le preguntaban a Borges qué era la poesía, él decía que cuando se lo preguntaban no lo sabía, pero cuando no se lo preguntaban sí lo sabía. O lo que hacía el gran poeta chileno Nicanor Parra, decía, todo es poesía menos la poesía. Ahí dice, todo es poesía menos la poesía, por eso la antipoesía también tengo. Y por ejemplo lo que decía Juan Gelman, la poesía es un árbol sin hojas que da sombra. Entonces, dentro de estos procedimientos, dentro de esta historia literaria como telón de fondo, dentro de esta condición sobre lo que implica esta infancia del procedimiento, esta lógica planteada por Edgar Bailey, maravillosamente en estado de alerta y estado de inocencia, ir por las cosas que nos ocurren. Invitarla más seguido a esta muchacha acá, quienes más puedan hacerse cargo de contar una experiencia poética, ¿no?, que nos sirva para abordar totalmente esta temática para la cual me han invitado, y agradezco muchísimo la invitación. Muchísimas gracias. Un gusto. Es un gusto tenerlo a Juan acá y lo vamos a seguir teniendo. Yo lo quiero mucho, y aparte nos conocemos de la época de Liberarte hace muchísimos años y bueno, tantas cosas transcurridas, y qué mejor que poder aprovechar en estos espacios. Yo digo que los cafés literarios de arte tienen una función que a veces está por abajo, pero también es un espacio de formación, porque nos encontramos con muchísima gente valiosa que pasa por estos lugares y por tantos otros donde se realiza este tipo de eventos que sirven para nuestra formación, nuestra propia formación profesional. Sobre todo lo que implique esta posibilidad de seguir enriqueciéndonos son propuestas que de la Liberty Café, ya en vida del querido Antonio, siempre nosotros tuvimos presentes, y en aquellos años a lo mejor lo podíamos desarrollar con las revistas literarias, que eran revistas impresas que se editaban, entonces íbamos convocando a los diferentes editores, colaboradores, y ya de ahí surgía todo un material muy valioso acerca de lo que cada grupo estaba generando y cómo de alguna manera también iban expresando lo que estaba ocurriendo en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, bueno, la idea es continuar en esta línea. Ahora vamos a ir a la parte final, que la parte final es la misa de poesía, mechada con música. Así que le digo a Paco que se vaya acercando, porque Oscar ya está por acá. Nos van a acompañar Anaí Cabo, Carlos Carbone, Carlos Lescano y Karina Macho. Les pido que se vayan acercando.
Sí, 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 sí. Está en Carlos Lescano. Sí, sí, ahí viene. Ah, y Karina Machón. ¿Sí? Bueno, arrancamos con lo que estamos. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, tenemos en este caso los poetas que hemos invitado para hoy. Hay dos poetas que ya han frecuentado este sitio durante muchos años, en la época de, estábamos en el Café de Montserrat, pero bueno, siempre surge, y es un poco también lo que nos gusta, no poder ir convocando a poetas que no han participado. Se hace complicado en un ciclo de tantos años porque obviamente siempre van a aparecer nombres que se repiten. Entonces nos interesa justamente poder ir acercando voces que no han estado en nuestro lugar, por lo menos, ¿no? Como es el caso de Anaí. Anaí Cao, nacida en Buenos Aires en 1975, ha publicado los poemarios Umbra en 1997, Puente Rojo 2011, Territorio 2013 y Ciclo Lunar 2015. Es profesora en Letras del profesorado Alicia Morro de Justo y forma parte del grupo fundador del Centro Cultural Osvaldo Bayer, nacido de la Asamblea contra la Jean de González Catán. Junto con la poeta Patricia Lerón, coordinó un taller de literatura escrita por mujeres. Actualmente ejerce la docencia en el conurbano bonaerense, en escuelas medias, en cárceles con el contexto de encierro juvenil, y forma parte de la Secretaría de Cultura del Sindicato Docente de La Matanza. Bueno, un gusto, Anaí, que estés acá con nosotros. Nos conocimos en un evento que se llevó a cabo no hace mucho tiempo, que organizó Leonardo Herman, y bueno, participamos en una mesa muy linda. Y bueno, queríamos invitarte para que compartas tu poesía con nuestra gente. Así que adelante. Bueno, muchas gracias, muy amables. Yo había estado en Montserrat con Ricardo Rubio, hace mucho tiempo atrás. Bueno, yo voy a leer una serie de poemas que se llama Canto a los ancestros mayores, el ciclo de la metamorfosis. Antepasados que nos han despertado a la vida, emerjo de sus entrañas, tomo mi cuerpo de sus cuerpos. La vida proviene de la misma vida. No hay principio, no hay final. No existe más ley que la reciprocidad. Yo te devuelvo mis huesos para que sigas naciendo. Yo te devuelvo mi sangre para que sigas naciendo. Todo está vivo, todo está vivo, todo está vivo. No hay principio, no hay final. No existe más ley que la reciprocidad. Abuela Luna. No tengo miedo a la vida. La vida está por todas partes. No, no tengo miedo a la vida. La vida está por todas partes. Cientos de miles de cabras blancas acontecen en el rostro oscuro de la tierra de arriba. Oh, tum, tum. Oh, tum, tum. Abuela Luna, perfecto brilla la unión de tu cuerpo en el cielo, gema radiante. Abuela Luna, fortalece nuestros cuerpos en el parto, protege la vida que hemos formado. Oh, te rogamos, partera luminosa. Abuelo Fuego, no tengo miedo a la vida.
La vida está por todas partes. El gran espíritu ofrece su piel de aire. Oh, tum, tum. Oh, tum, tum. Abuelo fuego, enséñanos el acuerdo de los corazones buenos, la reciprocidad en el amor porque ignoramos. Abuelo fuego que estás en el calor y en la luz de los vivientes, permíteme preguntarte y despertar a la realidad de las sombras. Hemos perdido el sendero, ya no sabemos cómo tratar a la muerte. Oh espíritu de fuego, que te entregas en el sol y brillas como una piedra dorada en la pupila celeste. Oh espíritu de fuego, que alzas en el trueno la más profunda rebelión. Protégenos de los tiranos, protégenos de los tiranos, enséñanos la casa grande, la casa nueva, la que solo se forja al comprender todo el dolor vivido. Oh abuelo fuego, no hemos olvidado el espíritu de la montaña, no hemos olvidado el espíritu del jaguar. Oh abuelo fuego, no hemos olvidado el río ni las estrellas. Bueno, esto es toda una seguidilla que tiene que ver con los elementos, ¿no? Abuela tierra, no tengo miedo a la vida está por todas partes. Siento las profundas respiraciones de la luz, el orden pesado del aliento, el fuego atormentado que intenta deshacerse de su cuerpo como un salvaje. Oh, tum, tum. La vida es una lenta respiración que quema. No hay progreso. No hay progreso, no hay progreso. Oh, abuela tierra, mi amor se derrama en el silencio cierto, agotado como un puma herido. Oh, tum, tum. La vida es un temblor que arde, pleno e inútil. Oh, tum, tum. Ya no existe la ley. La belleza fundamental del fuego se abandona en el relámpago, uniendo el aire y el agua en una gran serpiente eléctrica. Oh, tum, tum. La sensualidad de la tierra se abre en el oído. Oh, tum, tum. No hay progreso. No hay progreso, no hay progreso. Nadie puede negar la certeza de la vida. Quiero decir, el cielo claro o la honda disolución del trueno azul. Bueno, ahora vamos, antes de seguir con la poesía, con un tema de Paco ahora. Adelante, Paquito. ¿Aló? Este es un tema que Mariano Mores lo escribió para piano, así que ya que estás ahí, Oscar.
remotos acordeones despliegan en la noche sus pájaros de bruma, y un coro de fantasmas preguntan y preguntan, preguntan por qué sufro, preguntan por qué lloro, preguntan por qué canto, por qué no la maldigo, por qué la quise tanto, tanto. Solo sé que fue un remanso en mi vida gris, que en el calvario de mi vida fue una triste cruz, que bendigo esta negra cruz, que está aquí, que está ausente, y sangra en mis labios desesperadamente. Las sombras misteriosas que juegan con mi angustia preguntan y preguntan, preguntan por qué en vano la espero todavía, porque sigo soñando que alguna vez fue mía, mía. Solo sé que fue un remanso en mi vida gris, que en el calvario de mi vida fue una tibia cruz, que bendigo esa negra cruz, que está aquí, que está ausente y sangra en mis labios desesperadamente, que está aquí, que está ausente y sangra en mis labios desesperadamente. Bueno, muchas gracias. Gracias Paco y gracias Oscar, muy bien ahí en el piano. Bueno, tenemos acá a Carlos Norberto Carbone, nacido en 1959 en la ciudad de Lomas del Mirador, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, Argentina. Reside en la ciudad de Morón, de la misma provincia. Tiene una vasta obra publicada, formó parte del grupo La Sociedad de los Poetas Vivos. Su obra fue parcialmente traducida al catalán, italiano, bengalí, francés, ruso, árabe y turco. Bueno, Carlos, un gusto tenerte nuevamente en el sitio Liberty. Muchas gracias, Luis. No, por favor. Una alegría siempre verlos y reencontrarnos. A veces solo viajo en los trenes que pierdo, y mi corazón va por ciudades que nunca me nombrarán. Esa distancia amuralladas de catástrofes y de hoteles olvidables. Solo voy como un loco obligado contra su voluntad en una historia contada tras el insomnio, vista con el ojo cerrado y una fatiga de ahogados inauditos. Solo con un espejo clavado en el pecho, derrotado, vencedor y nuevamente derrotado, hay belleza de arena y música, abrile la puerta al laberinto, dentro algo brilla, en las copas algo canta, un incendio convoca y llama al recuerdo azul
de los días volcánicos. A veces solo viajo en los trenes que no volverán. El reloj es una serpiente que envenena el aire, vinagre para la sed del mundo, fuegos de la noche y desnudas lágrimas, tempranas copas del olvido. Así se descuelga el recuerdo de tu beso, cuando no. Me afeito con navaja como lo hacía mi abuelo, con pulso firme, sin distracciones, a pura conciencia. Me pongo frente al espejo y navaja en mano, quemo las naves. Muchas veces eternas lluvias en mi corazón todo mojan. Esa permanente garúa destiñe las penas, envuelve la derrota, llena mi boca de una desnudez insoportable. Muchas veces se desploma el cielo y mis ojos también. Un lenguaje húmedo se pierde en el aire. Muchas veces lo único que pretendo es detener la lluvia eterna. Miro la lluvia que despacio trabaja en la mañana. No hay metáfora, tal vez eternidad en tanta belleza. Amanece al borde de tus labios, una nube en todo el cielo pone una frontera entre vos y el sol. Escandaloso el silencio. ¿Dónde los pájaros? ¿Dónde el ciego corazón? ¿Dónde los animales desafiantes? Amanece y nuevamente todo se pone en marcha. Sepultaremos el olvido. Aquí yace un ángel oxidado. Botánica. La botánica es la ciencia de la belleza. Cuando uno mira una planta, descubre divinidad. Puede decirse que después de observar flores, yuyitos, árboles, uno es mejor persona. Todo es verde en el corazón del mundo. Parece que ahí y solo ahí es posible el canto. Dicen que el secreto está en el humus. No hay mejor abono que un cadáver. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, vamos a escucharlo a Oscar La Higuera antes de cerrar con Carlos Lescano. Adelante, Carlos. Paró el comentario de María Marta. En el año, fines de los años 80, el padrino de mi hija, a la sazón funcionario público en ese momento, era la época del gobierno de Cafiero en la provincia de Buenos Aires, y él era secretario de Cultura en Necochea.